Listo. Dale. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí con Leticia Jorge. Leticia Jorge es la directora de Alelí, la película que compite en los Oscar por el país de Uruguay, un país iberoamericano. Y la tenemos aquí en Iberoamerican Film Festival Miami. Bienvenida, Leticia, que nos va a hablar un poco sobre su película. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias por este espacio. No, bienvenida, bienvenida. Bueno, yo vi tu película en Netflix, pues ella tiene tenemos la dicha de poder en pandemia ver su película, y es una película de un género, de una comedia satírica, podríamos decirlo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Para mí Alelí es una especie de sátira familiar en realidad. Tiene ese tono como un poquito más alto del naturalismo, si se quiere. Es como que de ánimos exacerbados. A mí me encantó, yo me reí muchísimo y me pareció muy divertida, y sobre todo siento que hay una representación ideal de lo que es las familias en la clase media. Cuéntanos un poquito ese proceso de creación, porque tengo entendido que tú también fuiste la escritora, y, y pues cuéntanos un poco la creación de esos personajes y el fundamento de cada personaje. Bueno, en realidad yo soy una de las dos guionistas. Yo escribí a Lelí junto con Ana Guevara, que es mi socia. Nosotros trabajamos juntas en general. La película primera que filmamos, que se llama Tanta Agua, que también es sobre una familia, además la dirigimos juntas, esta vez dirigí yo sola. Y en realidad estábamos en un momento medio particular donde nuestros padres estaban como quedando huérfanos, o sea, yo perdí a mis abuelos, ella los de ella, como con un desfasaje, pero... Y eran situaciones, si se quiere, parecidas a las de la película, o incluso peores a veces, de gente haciendo cosas que decís, ¿cómo está haciendo esta cosa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el sentido común nos abandonó a todos? Y era muy gracioso, o sea, o muy horrible, dependiendo de cómo te lo tomas. Y empezó un poco así. Me acuerdo que Anita vino y me hizo un cuento de su abuelo, que era eso, era hilarante y a la vez un poco como desgarrador. Y como que empezamos como a unar como anécdotas y después como a dejar que los personajes siguieran llevando la película, ¿no? Como que en un momento fue bueno, que se desmadren. Y sí tuvo que ver un poco como con tratar de entender a este personaje que es Ernesto, que es el protagonista, que es como este gordito que está todo el tiempo enfurruñado y todo el tiempo enojado y todo el tiempo triste, ¿no? Como decir, ¿por qué? ¿Por qué? Pero después eso como que yo siento que lo extendimos hacia el resto de los personajes, como esto que estábamos hablando, como esta hermana mayor que parece como tan perfecta y que es tan insoportable, y es como decir, bueno, ella se banca a la mamá, entonces también le pasa eso, le pasa que no tiene tiempo como para nada que no sea eso y se espera de ella que se ocupe de la madre. O sea, las tensiones de pasar a esa fase donde te ocupás de tus padres de alguna manera, ¿no? Como que tenés esa tensión como de ese traspaso generacional. Y bueno, la hermana chica que es Silvana, que es como un poco el caos y la rebelión, y digo chica, pero tiene 40 años, ¿no? Yo creo que en realidad es como una mezcla de cosas, eh, de cómo yo siento a veces como que nos ven de afuera, porque a ella todo el mundo piensa que ella es un bardo y ella igual es la única que hace lo que ella quiere, ¿no? Esta idea como de, si no está casada y no tiene hijos, está desesperada, y en realidad no tiene por qué, como también está como muy definida por la percepción que ella tiene en otros, y ella lo que tiene es una adolescencia estirada porque quiere, de alguna manera, ¿no? Es esto que vos decís, es como el privilegio de no tener que preocuparte mucho por de dónde vas a sacar la plata del alquiler, es como que está muy amparada por su familia. Pero eso no necesariamente son sus circunstancias, digamos. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿O lo Sí, mezclé no. mucho? No, yo creo que sí, que invita un poco al público que no la ha visto a que quiera verla, porque siento que cada personaje es la representación o de nosotros o de nuestros hermanos, o sea, quienes vivimos en Latinoamérica. Entonces, otra de las cosas que me gustó mucho es que, bueno, la película tiene un nombre de flor,
pero en definitiva tiene el nombre de los tres hermanos, o sea, como la vocal que comienza cada hermano, pero menos la de la menor, porque para ese momento que compraron la casa, pues No no, había nacido. no había nacido ella. Y siempre nos pasa a los menores. Entonces, de alguna manera nos sentimos como rechazados, como que a mí no me incluyeron, a mí no me, ¿sabes? Como que uno siempre es la menor, aunque ella, que es la menor, el personaje menor, no se siente excluida. El que tiene un complejo mucho más grande es el personaje principal, que es Ernesto, por supuesto, y está como muy apegado a esta casa. Y como que lo que yo sentí de los personajes es que ellos no querían crecer, o sea, no quieren aceptar que crecieron y que maduraron y que tienen una vida, que tienen hijos, sobre todo Ernesto, que tiene hijos, que tiene mujer, y no quiere aceptar, o sea, es como un apego a lo que en algún momento fue o lo que él hubiese soñado que hubiese sido, porque tampoco es que esa casa quiere decir como que es el éxito rotundo o lo que ellos vivieron allí era el éxito rotundo de lo que ellos soñaban de vida, ¿no? Porque muere el papá, bueno, la historia es que muere el papá y entonces luego pues hay una añoranza con respecto al papá, entonces hay muchos detalles muy divertidos que no los voy a decir acá porque, bueno, están todos invitados a verla en Netflix. Otra cosa quería preguntarte, ¿tú sentiste entonces que la casa, o sea, cuál es el fundamento en el prólogo, o sea, en el principio de la película, es la venta de la casa? Y bueno, y hay un apagón. Entonces, ¿qué te llevó a ti a escribir ese comienzo tan determinante y tan divertido? Porque yo me reí muchísimo los 10 primeros minutos de la película, me parecieron divinos. Entonces, y además súper bien dirigido, súper bien actuado y con un humor, con algo que tú dices, o sea, es igualito, se va la luz justo en un momento tenso importante. Entonces, ¿qué te llevó a ese momento tenso? ¿Qué representa para ti haber contado esa secuencia? Bueno, en realidad la primera secuencia de la película no estaba, bueno, el proceso de escritura de un guión, vos sabés, tiene muchas idas y muchas vueltas, y empezaba más gradual, o sea, no arrancaba como con esa instancia, y fue como ganas de presentar el conflicto y a los personajes a la vez, como decir, la película va de esto, o sea, como resumir de qué iba la película en la primera escena, si se quiere. Y también esta idea de setear el tono, o sea, yo quería que fuera una comedia, tiene todo esto, como de que se puede tomar o no por costumbrismo, que tiene cosas de la clase media, que está basada en situaciones pequeñas, pero como esto que estábamos hablando de la sátira, quería como trabajarlo como desde el arranque y después darle lugar a las otras cosas. Y eso también tenía que ver con hacer la película más abierta, o sea, como que fuera más que captara un público, que se comunicara más con el público, si se quiere, como que supieras, bueno, es sobre esto, y ahora vamos a verlos a ellos, de alguna manera. Okay. Y bueno, que fuera gracioso, la situación del apagón, como decir, bueno, porque tampoco la película plantea que ellos no venden la casa, es como una especie de paréntesis y después verán. Y es eso que vos decís y que también tiene que ver con el sueño este de la clase media, como la casa de afuera, construida por tu padre, donde se supone que fuiste feliz, pero por algo todo el mundo la quiere vender menos vos, ¿no? Esa idea como una especie de metáfora, las iniciales de todos menos la de la más chiquita, es como un espacio como que se supone que los define, pero que también como para poder seguir siendo una familia y adoptar sus nuevos roles, capaz no lo tienen que tener más, ¿no? Es como, yo creo que son preguntas como de una etapa de la vida también, ¿no? Como qué hacer como con lo que heredás y hacia dónde vas, esto que vos decís, pues, mi familia que yo construí, mi pareja, mis hijos, o sea. Y una de las cosas que me preguntaba, bueno, esta es tu segunda película, ¿no? Sí. Y tú estudiaste cine en Uruguay. Yo estudié comunicación en realidad, no estudié cine. Ok, estudiaste comunicación. Y tu primera película fue en el año 2013. Sí. Ok. Y, y cuéntanos un poquito, los dos géneros son comedia. Sí, Alelí es mucho más claramente una comedia. O Ujú. sea, yo las vivo las dos como comedias, Ok. pero Tanta Agua tiene otro ritmo, es como más chiquita la anécdota.
en el sentido de que es como un papá con sus dos hijos, una nena adolescente y no tiene esta cosa familiar, coral, ruidosa, es como mucho más, tiene como muchos más silencios, es un balneario con lluvia, entonces hay como toda una presencia, incluso paisajística distinta. Ok. Em, y con Alelí era más esta otra cosa, como esta especie como de comedia italiana o comedia española, ¿viste? Berlanga, que queríamos, yo que tenía ganas de que tuviera eso, como esta sensación de mucha gente hablando a la vez, como de... em, Y fíjate ah, una cosa, entre esas dos películas, ¿cuál puedes decir que fue el camino más difícil? La primera porque fue la primera y pues que estabas haciendo un largometraje por primera vez, o la segunda porque le pusiste mucho más atención y aprendiste los errores de la primera. O sea, ¿cómo describirías tú cada proceso de una ópera prima en comparación a una segunda Bueno, obra? en realidad, llegar a la ópera prima, el problema que tenemos realmente en Uruguay es que no hay industria y los fondos, o sea, nos manejamos mucho con un tema, la manera de financiar la película, que es una cosa de la cual siempre es muy engorroso hablar porque no es nada entretenido, pero es un camino largo, son fondos públicos, son pocos, son escasos los fondos, escasos lo que el fondo te da, habemos muchos presentándonos, entonces eso genera frustración. Y cuando yo filmé, que filmé en el 2011, Tanta Agua, cuando filmamos en el 2011 Tanta Agua, hacía 7 años que teníamos el proyecto en la vuelta, si se quiere. Pero una vez que empezamos a filmar, eso fluyó. O sea, fue un trabajo muy lindo, compartido como con muchos amigos. Eh, Teníamos como una sensación de que todo tenía que ser súper específico, yo creo que también por eso, porque era nuestra primera película y porque hacía mucho que estábamos trabajando en ella, porque tampoco es en Montevideo, que es en la ciudad en la que yo vivo, es en Salto, que es a varios kilómetros, y habíamos ido muchas veces, habíamos visto mucho la locación, o sea, había una búsqueda en ese sentido. Y había habido un proceso de maduración. Entonces, si bien fue nuestra ópera prima, mi ópera prima, yo sí siento que, más allá de cierto afán de control, que capaz era exagerado, por esto que te digo, ¿no? Como de la cosa súper específica, llegamos a ella como con más seguridad que si lo hubiésemos hecho 5 años antes. Y Alelí fue medio como es la película, fue como un atropello. Pasaron muchas cosas durante la pre, cambiamos de fotógrafo 5 veces, cambiamos de locación. O sea, lo que estaban eran los actores, que son gente con la que yo además tengo una relación muy linda y les agradezco mucho todo su trabajo y todo su talento. Y fue muy divertido dirigirlos. De hecho, lo que yo hacía como medio como sistemáticamente era que ensayé muchísimo, muchas cosas que no están en la película, improvisé con todas las personas, podría haber hecho una serie, porque toda la familia de Lilian, esas niñas, esas hijas, o sea, todos tenían escenas paralelas y que en realidad yo lo hacía un poco porque me divertía y un poco porque era donde podía poner mi energía en momentos en que la infraestructura trastabillaba toda. Después durante el rodaje Me gustó fue mucho muy lindo, fue como que, ¿eh? que me gustó mucho la escena de todos comiendo en el momento y luego llegó la torta, que no quiero decir porque hay gente que no la ha visto, Sí. pero me gustó mucho la parte, claro, tú ves la mesita al lado con los niñitos sentados en la mesita al lado, entonces es sí, por eso me imagino que dices muy comedia típica italiana o española, porque están todas estas familias gigantes y bueno, así es Latinoamérica. Yo que vivo aquí en Los Ángeles, pues no lo veo y no lo siento, bueno, Claro. soy inmigrante también, pero no sucede. Entonces tú ves los mesones largos con toda la familia y los niñitos y eso quedó muy lindo porque es un retrato perfecto de lo que son las familias grandes en Bueno, Latinoamérica. la idea era un poco eso y también era como las nenas eran nenas, o sea, a mí dirigir niños en realidad es una cosa que me gusta mucho, pero también siempre los había tenido en roles protagónicos, entonces mi atención estaba en ellos. Y ellas en realidad, algunas tenían ganas de actuar en una película, otras son mis sobrinas, pero igual nadie tenía mucha experiencia en nada. Entonces hicimos unas especies de talleres porque yo también necesitaba que ellas se sintieran cómodas y que estuviera todo bien. Después era como que iban a un cumpleaños, iban y corrían por ahí, no hacían nada, o sea, tan la de ellas. Bueno, pero llegamos así como con los ánimos
que me acuerdo que Mirela, la actriz que hace de Lilian, decía que nos servía para la película a todos, porque todo era como una especie como de eso, como de accidentes y cosas y Lilia, ensayos. ella es la de 40 años, la última. No, esa es Romina Pelufo, que es la actriz que hace de Ajá, Silvana, ok. que en realidad, no, Mirela es la actriz que hace de Lilian, que es la más grande, que para mí también fue Ah, más... Lilia. Ella es actriz hace mucho, es la actriz de Whisky, que es como una de las películas uruguayas como más notorias. Yo nunca había trabajado con ella y ella creo yo que nunca había hecho comedia tan abiertamente y fue muy divertido. Miré la actriz que hace de Lilian, después editarla era un placer porque hacía unas cosas y también era el personaje que yo tenía como menos interiorizado, o sea, como que lo conocía menos de alguna manera. Entonces, realmente como que lo encontré con ella, lo encontramos juntos. No, la actriz que hace de Silvana es una amiga mía que era asistente de dirección y yo siempre pensé que ella tenía mucho talento para la actuación. Y bueno, medio que le escribí el papel para ella y la convencí y ahí está, en la película. Buenísima, buenísima, me encantó. Mira, Y y bueno, bueno, no, lo que pasó, que sí fue la cosa más distinta de todas, es que cuando terminamos el rodaje en diciembre, yo estaba dictando y en marzo me embaracé de mellizos, entonces toda la postproducción de la película la hice casi que de reposo. Eso fue el wow, cambio más grande en mi vida, pero además entre las dos películas, o sea, porque claro, la primera película, lo único que yo pensé fue en la película durante, no sé, hasta el día que se estrenó, ocupaba toda mi cabeza. Y con Alelino fue así, fue como, ya te digo, como un gran embrollo familiar y después se sumó eso y tal. claro. Eso Bueno, fue lo que fue la experiencia más distinta, te diría. y a nivel de historia de cine en Uruguay, cuéntanos un poquito cómo fue esta experiencia de que eligieran una película como Alelí para representar al país en los Oscars en el renglón de mejor película internacional. En realidad esa es una decisión que la toma el Instituto de Cine. Se vota dentro de la Asociación de Productores y Técnicos. Fue lindo, fue una cosa linda, ya te digo, es divertido, a mí me hace un poco de gracia, me parece que está bueno porque también la gente que no vio la película, ya te digo, la vio mucha gente, quizás dice, ah, bueno, si es la del Oscar, la voy a mirar. También Y es fue un una año película, raro. y tuvo estreno en cines en Uruguay. Sí, se estrenó una semana antes de que los cines cerraran. Fue como... Wow, wow, Y pero sí, pero seguro teníamos el tuvo una mejor buena momento de audiencia. estreno, que era marzo, como la primera película, cuando el año como que reabre acá en Uruguay, que es en esa época. Estábamos en un montón de salas, estábamos como con mucha expectativa, porque daba esa sensación de que iba a ser una película como que el público la iba a abrazar, que bueno, que después finalmente pasó por otros lados, pero cuando la bajaba yo no podía creer que hubieran cerrado los cines. Yo me imagino que a mucha gente le pasó como con todas sus actividades en general, ¿no? Pero ¿viste cuando decís, pero bueno, está. Pero por fortuna la tenemos en Netflix y bueno, los invito a que la vean, los invitamos desde el festival y estamos muy contentos de tenerte acá porque bueno, sobre todo el cine se caracteriza por tener mayormente directores hombres y este año pues van 17 películas, como te había comentado fuera de esta entrevista, 17 películas iberoamericanas y la mitad es dirigida por mujeres. Entonces es muy interesante que tú, Leticia, estés dentro de este grupo de mujeres representando Iberoamérica y pues con este género tan divertido que es la representación de una familia latinoamericana, con cada uno con sus personajes y con sus aciertos y desaciertos y contrariedades en la vida, pero muy linda la película, te felicito en nombre del festival y del instituto. Y pues yo creo que eres una inspiración para todos aquellos cineastas que queremos seguir haciendo cine en Iberoamérica y que somos iberoamericanos fuera de Iberoamérica también, que estamos intentando hacer cine independiente, que es bastante duro. Otra cosa que te iba a comentar, bueno, que esta película tuvo un estreno mundial en el Festival de Biarritz. Sí, sí, Pues me parece que tuvo un recorrido muy bueno porque al ser una comedia
sátira, comedia, no sé cómo lo llamas tú, Sí, una sí, comedia, una sátira, está bien. una sátira, pues este tipo de género va calando un poco a poco, porque bueno, ya el mundo está tan duro en este momento que bueno, contar otras historias dramáticas sobre temas sociales es bastante complicado. Y pues a través de la sátira es un género que uno tiene que verificar y como cineasta y no subestimar, sino darle el valor que tiene. Todos los géneros son importantes, pero este es un género que te hace respirar y reírte de la vida, por más dramática que sea o más dura que sea. Sí, es lindo eso que decís, porque es verdad que la comedia es como, no está tan contemplada como dentro de los géneros del cine, como cine o de autor o serio, lo que sea, y en realidad requiere como de cierto valor, porque además cuando una comedia no funciona es muy obvio, o sea, se siente en el cine, como genera una reacción física. Y sí, no, en ese sentido era esto que yo te estaba diciendo. También para mí está bueno esto como de romper como con lo esperado. Decir, bueno, es latinoamericana y sí la hice yo, que soy mujer, pero sí es una comedia y es sobre una familia, o sea, apela a otras cosas desde otro lugar también. Sí, me encantó y me encanta que seas mujer y me encanta que haya funcionado la película porque, fíjate, es muy difícil hacer comedia y es una cosa que se dice sencilla, pero es uno de los géneros más complicados de escribir y de que funcionen. Entonces yo creo que, bueno, al tener tu película, al haber estrenado en Biarritz, haber tenido un viaje por el Festival de Torino, ¿qué otro festival también estuvo presente? Mira, estuvimos en Biarritz. Lo que pasó también fue que la pandemia fue como que puso un parate general a todo, porque Biarritz fue en octubre, estuvimos en Chicago, que también es un festival súper lindo, que tiene una sección especial para comedias. Maravilloso. Fue a Torino, estuvo en Río, en Brasil estuvo en algún lado más. Y después teníamos como los festivales de la segunda mitad del año, digamos, o sea, los de la segunda mitad del año no, los del 2020, y se cancelaron, básicamente. Íbamos a ir a Málaga, y después pasamos a Netflix, que viste que ya a veces estar en una plataforma hace que algunos festivales, bueno, obviamente la película está accesible, que no No, califique como programable. yo realmente lo veo como un ejemplo bastante exitoso de la comedia latinoamericana y yo creo que esto es una invitación para los cineastas a que no les dé miedo contar sátiras, que no les dé miedo contar comedias porque bueno, alguien como tú logró todo esto y estuvo en un recorrido de festivales, como dices tú, a pesar de un año atropellado, pues logró estar en unos festivales muy importantes pues está en la plataforma más importante del mercado que es Netflix. Y bueno, nada, más que decirte que muchas gracias de parte del festival, invitada a visitarnos a través de nuestras redes sociales, a IFFM _ rayita abajo official en inglés. Y pues estaremos aquí presentes para lo que necesites a través de nuestro instituto. Si quieres, pues, dictar una charla, hablarnos sobre el género comedia, hablar sobre cómo estructurar un guión, cómo surgen las ideas, cómo conceptualizar las ideas, cómo crearon estos personajes que tanto te dan risa a ti, pero que quieres que los demás también los vean, de dónde surge esa necesidad, esa iniciativa, a pesar de que, bueno, es muy difícil hacer cine independiente porque los fondos son precarios en Latinoamérica, cómo lo lograron, o sea, cuál fue tu motivación, todo eso sería muy interesante seguirlo compartiendo a través de nuestras actividades en nuestro instituto. Y muchas gracias, Leticia, por estar acá y bienvenida a nuestro equipo. Por favor, encantada, fue muy lindo hablar contigo. Muchas gracias y sí, claro, cuando quieran. Gracias.